¿Te acordás cómo estaba hecho esto, no? ¿Te acordás que era el mismo gráfico? Este es un gráfico que llega hasta acá, es el mismo que está allá, es el mismo, y acá este gráfico y este son el mismo. O sea, iban alternando, pero uno ocultando al otro. Entonces de esa manera teníamos los gráficos una sola vez, por un tema de memoria, y cuando se iban tapando parecía que fuera el mismo más chico, pero en realidad es que se va destapando. Inclusive acá están los simétricos del otro lado, mirá. Vamos a ponerla a correr un poco. Ahí está, ¿ves? Mirá. Fíjate. Mirá, como se va acercando, no hay agrandamiento. Mirá. ¿Ves? Si vas siguiendo, viste que no hay agrandamiento de las cosas. Parece que se agrandaran las cosas, pero en realidad no se agrandan, se van destapando. Por la velocidad del procesador y por memoria no se podía agrandar, pero en cambio este truco es totalmente burdo porque se nota que no es, pero sin embargo el golpe de vista no se nota. La animación del soldado corriendo está increíble, pues son solo 4 frames. Está hecho solo con 4 frames y aún así da una buena idea de que está corriendo. Por un problema de espacio no se podían tener más frames. Otra cosa interesante es nuestro dibujante tuvo que ingeniarse para achicar el área de juego lo más posible sin que quedara demasiado evidente que el área era chica, ¿no? Entonces el área en realidad de juego es esta acá es donde se desarrolla todo. Estos son movimientos que pasan cada tanto, pasan cosas, lo mismo en el terminal. Sin embargo, no se notó nunca que el área de juego era chica. Y eso era por un tema de velocidad, no podíamos tener muchos cuadros por segundo. Un procesador de 7 MHz. 7 MHz para pintar todo esto, muy poco. Entonces, de ahí que había que ingeniarse para achicar lo más posible, pero que no se notara que el juego que no era pantalla completa en realidad. Otra de las cosas que tenía el juego interesantes es que había muy pocos colores, o sea, máximo 16 colores en este modo, en esta resolución, máximo 16 colores, pero que inclusive para nosotros fueron 15, porque por un tema de espacio tuvimos que usar uno de los colores como transparente, o sea, como para hacer la máscara de los... No había memoria como para hacer el gráfico con la máscara, entonces uno de los colores se usa transparente y el programa cuando imprimía dejaba ver el fondo con ese color. El problema es que eso nos dejaba 15 colores. El truco acá es que si se mira, acá hay una línea negra, ¿ves? Es una línea, acá donde no hay gráfico, y en esa, ahí se estaba haciendo un cambio de paleta. O sea, cada vez que se pintaba el cuadro, o sea, 50 veces por segundo, acá había un cambio de paleta. Entonces el juego usaba una paleta para el tablero y una paleta para el juego en sí. Que había que hacer la versión de PC. Y todo el mundo dice, ¿cuál es el problema de la versión de PC? Tenés buenos sistemas de desarrollo, tenés un montón de información y es una de las computadoras más vendidas, o sea, ahí no vas a tener problema. Pero el problema era que estos juegos tenían que bootear en disquetera. Y para bootear en disquetera, ¿qué se necesita? El juego que bootee y el sistema operativo que lance el juego. Ahora, ¿cuál es el problema? El sistema operativo era de Microsoft y Microsoft cobraba licencia por cada sistema operativo que se instalaba en un disquete, aunque sea en un juego, y no era una cosa barata. Entonces, ¿qué solución había de tener un juego que no lo podían lanzar? La única solución que hubo, pensándola, y que fue la más difícil y que realmente a la gente de Dynamic le llamó muchísimo la atención, ¿cuál fue nuestra solución? Y la solución fue hacer el sistema operativo desde cero para que puedan lanzar el juego. O sea, tenía que ser el sistema operativo para que lance desde que empezaba el BIOS, tenía que hacer toda la iniciación de la máquina, tenía que lanzar, preparar toda la memoria y tenía que utilizar el sistema operativo de las disqueteras para lanzar el juego. Eso que parece tan chiquito era casi como tener que hacer un juego de vuelta. El otro problema era las versiones, ¿no? Siete máquinas diferentes.
a ver si me acuerdo, eran Amiga, Atari, PC, Amstrad, Spectrum, Commodore 64 y MSX. No sé si me falta alguna. No, creo que son esas. ¿Qué pasa? Amiga y Atari se parecen bastante, el procesador 68000 se parecen, misma cantidad de memoria, mismo problema de colores, o sea que entre las dos. Después, las de Z80 eran Amstrad, Spectrum y MSX, esos eran Z80. Podían compartir el 90% del código, pero parte del código tenía que estar adaptado porque las pantallas eran completamente diferentes. Entonces, así que eso había que hacer adaptación. PC 8086, 8088 creo, no me acuerdo en cuál era el procesador en ese momento. Era un port de Z80, pero o sea, no era el mismo código, pero se podía portar bastante directamente. Y la que era completamente distinta era la Commodore 64 6502, era otro procesador completamente diferente, inclusive cómo manejaba la pantalla era otra cosa bastante distinta. Pero bueno, avanzamos bastante en poder portar el código, llevarlo de una máquina a otra. Lo mismo los gráficos. Los gráficos, por un problema de tiempo y de recursos, no podíamos hacer gráficos especiales para cada máquina, pero sin embargo estos gráficos obviamente no funcionan en blanco y negro. Entonces, en un trabajo semiautomático y con retoques manuales se hicieron las versiones blanco y negro con puntitos para hacer los grises para Spectrum. Para quienes tenían Spectrum, más o menos tenían una versión que se parecía bastante, y también les resultaba bastante interesante el ver una perspectiva, así que en ningún juego, en ese momento los juegos no tenían este tipo de cosas, porque el gran problema que había para la profundidad es agrandar, o sea, no da el procesador para que los gráficos se agranden, entonces se evitaba ese tipo de juegos. Nosotros justamente empezamos por ahí, por hacer algo que parezca que tiene profundidad, y se pudo resolver en esta, que creo que era un Z80 con 4 MHz o algo así. Acá. Esta es la versión de Amstrad, que no tiene ni la resolución ni los colores de Amiga, y es un procesador Z80 también de 4 MHz, si no me equivoco. Y bueno, quedó más o menos resuelto. O sea, acá los colores se cambian. Acá no sé si se nota que el gráfico está cortado y solamente mueve las piernas cuando corre. Mira, vamos a ver, ahora cuando avance. O sea, hay que reutilizar buena parte de los gráficos. Acá se va a ver mejor. En general, en todas las máquinas los enemigos están hechos de partes reutilizables que se pueden usar en distintas animaciones. Bueno, entre las cosas que llamaban mucho la atención en Europa es que para hacer una versión para un juego tardaban entre 6 y 8 meses un grupo mínimo de 10 a 12 personas. Y aquí éramos 6 personas trabajando prácticamente para las 7 versiones que había en forma conjunto, con varios procesadores, distintos tipos de gráficos. Nos vino una persona de Dynamic, Nacho, que nos vino a asistir. La verdad que estuvo muy bien en la parte gráfica y en la parte del diseño del juego. Pero hay que ver que los tiempos entre que recibíamos comunicación y todo, no existía internet. Una llamada telefónica valía 100 a 200 dólares. Una vez tuvimos que enviar un demo por modem y fueron 7.500 dólares de una comunicación de 2 a 3 horas por teléfono, por modem, para mandar el juego, para que lo puedan llegar a tiempo, para que lo puedan grabar en cassette, para entregar adentro de las revistas. Y eso no es lo más grave fue cuando se terminó el juego para nosotros. Enviamos todas las versiones, sabíamos cómo funcionaba, pero nunca lo vimos en una caja, nunca lo vimos puesto. No teníamos idea de cómo había ido, cómo se entregaba a la gente. Y ellos nos enviaron un paquete que tardó un mes en llegar. Y no teníamos forma de saber si había un error, si lo podíamos probar, si ellos le habían agregado algo, le habrían agregado una pantalla, una publicidad. No sabíamos qué había pasado. Y la única fórmula que encontramos para saber era a través de que existía un nodo de phreaking, que se llama en la parte de telefonía,
que robaban líneas de Antel, un grupo de personas, y tenía conexión con Alemania, y ahí distribuían juegos y todo, y nos logramos comunicar con ese grupo. Ese grupo no nos quiso atender porque tenía miedo, pensaron que le íbamos a probar porque el juego era pirateado, el que tenían ellos, y nosotros queríamos ver cómo se había entregado nada más. Los convencimos y logramos tener una versión de cada uno de los juegos 15 días antes de que nos llegue el paquete con todas las versiones y cajas y todo lo demás. Bueno, y acá tenemos la amiga que se usó para el desarrollo, es esta misma. Acá están los fuentes del Narcopolis y están los gráficos también. Y luego de 27 años. Y después de tantos años no funcionan. Así que los perdimos. No tenemos ni los fuentes ni nada. Tal vez haya alguna forma de leerlos, pero ya se ve que la computadora funciona, la disquetera aparentemente también, pero los disquetes después de tanto tiempo se perdieron. Una lástima porque acá están los fuentes. Hola amigos, mi nombre es Fernando Beira, yo participé junto con los demás integrantes del equipo de Ironbyte en la confección del juego Narcopolis. El juego que hoy vosotros estáis de alguna forma reconociendo, homenajeando, y que, bueno, sinceramente, tanto yo como los demás miembros del antiguo equipo no podemos sentir otra cosa que agradecimiento. Agradecimiento desde el punto de vista del reconocimiento profesional, pero también como buenos seres humanos que somos, desde el punto de vista emocional, ya que eso nos toca la fibra y realmente nos retrotrae a una época donde todo era una aventura y un poco menos que una locura, ¿verdad? Ya que en Uruguay no se estaba haciendo nada en esa época, parecía un sueño loco. A mí, cuando me llamaron para integrarme al equipo, me pareció que estaba viviendo una película de ciencia ficción, el sueño de cualquier dibujante del momento, o lo sería para cualquier dibujante de este momento. Participar en un proyecto que obviamente iba a marcar un antes y un después en cómo los programadores y los diseñadores nos íbamos a acercar poco a poco a lo que son hoy los videojuegos en cuanto a su espectacularidad y en cuanto a su derroche técnico, ¿vale? Yo puedo decir, por mi parte, que fue sin duda una de las etapas más atesorables de mi vida, sin duda. A nivel profesional implicó que yo, al entrar en contacto con el diseño digital, eso me abriera las puertas para la mayoría de los trabajos que he tenido a lo largo de mi vida profesional, culminando después ya en el diseño esculpido y animación de 3D, ¿vale? Pero a pesar de que hoy por hoy uno está rodeado de una serie de herramientas y de recursos y de mucho más, digamos, desarrollo técnico, a pesar de eso, el encanto que tenían aquellas primitivas aproximaciones a dibujar píxel a píxel, a tener 8 colores y con esos 8 colores hacer milagros, sinceramente yo creo que eso es intransmisible, ¿vale? Yo creo que realmente eso le agrega un encanto a la vida de un diseñador como yo, que lo he sido toda mi vida, que es inolvidable. A eso tenemos que sumarles las amistades, la relación que había en el grupo, la verdadera camaradería con la que contábamos, que hacía que ese trabajo, aunque nos metíamos un porrón de horas y nos dábamos un buen castigo corporal, lo hacíamos con muchísimo gusto porque era un verdadero placer. Yo pienso que todo trabajo de cualquier ser humano debería ser así, con placer, con alegría,
con compañerismo, ¿va? Disfrutando y poniendo el corazón en lo que todo uno hace. Pues bien, no quiero aburriros mucho con mi discurso, ya que soy bastante dado a extenderme en las palabras, así que bueno, desde ya quiero agradeceros profundamente el reconocimiento, el cariño, el poder también reencontrarme con viejos amigos y lamentar profundamente la imposibilidad, al menos de momento, de poder estar presente físicamente, lo cual no quiere decir que no esté yo presente espiritualmente ahí con todos vosotros y festejando y bueno, y abrazándonos a la distancia. Por mi parte, muchísimas gracias. Os pido disculpas por no haber podido grabar un vídeo mejor, ya que el ordenador portátil, por ley de Murphy, hoy decidió no funcionar en su modo de captura de pantalla. Me está dando muchísimo trabajo recuperar la función. En fin, pero bueno, lo importante es estar presente. Así que, desde el corazón, un saludo enorme y muchísimas gracias. Hasta la próxima. El día de ayer estuvimos invitados para la premiación de honor de Level UI. Estuvo muy, pero muy divertido. Nos hemos encontrado con gente de hace muchos años que no sabíamos que también todavía seguían en la parte de videojuegos. Y bueno, y queremos hacer varios agradecimientos especiales, Carlos. Bueno, Jesús, impecable, un tremendo agradecimiento porque nos diste una oportunidad fantástica de encontrarnos con gente mismo de acá, que curiosamente ni ellos nos conocieron a nosotros, ni nosotros los conocemos a ellos. Esta fue una oportunidad tremenda y te agradecemos muchísimo que te hayas fijado en nuestro juego después de tanto tiempo. Bueno, y sin duda agradecer a Dynamic por la oportunidad que nos dio en su momento, a Víctor, a Nacho. La verdad que fue una tremenda oportunidad que nos dieron, tratándose de una empresa tan distante, 14.000 kilómetros sin internet, no es poca cosa. Aún así confiaron en que éramos capaces de llevar adelante un juego y pusieron su nombre justamente, su empresa, para llevarlo adelante. Y otra cosa mucho más importante, el juego no es solamente la parte de codificación o la jugabilidad, sino que ellos se dedicaron a hacer las cajas, la presentación, la parte de marketing. Estuvieron trabajando con nosotros, estuvo Ignacio aquí trabajando y realmente hizo un trabajo increíble que si no hubiese salido de esa forma. Hay que ver los gráficos que ha puesto y cómo han trabajado, así que el agradecimiento es sobre este juego, no es solamente nuestro, sino también de ellos. Sí, también un recuerdo muy especial para Ignacio Rodríguez, Nightwolf, que fue el que, justamente con el que tomamos contacto hace unos años, cuando supimos que estaba haciendo un remake de Narcopolis, una versión PC. Yo tuve el gusto de conocerlo en España y me pareció fantástico que alguien hiciera un remake solo por el afán de volver a jugarlo, porque en realidad no lo hizo con pretensiones ni de distribuirlo ni de venderlo, simplemente porque le encantaba el juego, lo quería tener y se puso a hacer el remake, consiguió los consiguió gráficos, nosotros no tenemos, los consiguió, los sacó de alguna máquina, no sé cómo hizo, pero usó todos los gráficos originales y le quedó muy bien el remake. Bueno, un poco gracias a él fue que tomamos contacto con la Retro Madrid y bueno, al final termina derivando en esto de ayer, ¿no? Y bueno, y después también no hemos podido hablar mucho, pero lo decimos muy corto, también de la gente de nuestro equipo que no pudo estar. Podemos decir Juan Arias, que fue realmente un trabajo excepcional en la parte de PC y en toda la parte del manejo del juego. Los hermanos Arias, que también estuvieron asistiendo. Jorge Gil, que también estuvo en la parte de beta testing. Juan Gaspar, que estuvo en la parte de marketing. En contacto con Dynamic y principalmente. Realmente ha sido una época muy especial. Y bueno, y por supuesto nuestro grafista, claro, Fernando Beira, que hizo un trabajo excepcional a lo que fue todo esto. Sí, las animaciones, todo increíble. Así que muchas gracias.